Entonces, como tal, pues obviamente lo compartí ahorita con Eduardo, es como cuando tú ingresas a una empresa, es un proceso muy estresante porque es como algo nuevo, una experiencia nueva. Y si adicional se está generando un proceso donde no te están dando tanta información, donde no tienes una inducción, donde no te entregan un perfil de cargo. Eso obviamente, por ejemplo, con los exámenes médicos siempre pasa que te dicen el examen médico el día que vas, cuando llegas al lugar todavía no está pago y te toca esperar 1000 horas. O sea, como que hay mil cosas que ralentizan el proceso de adaptación del empleado y que generan, pues obviamente, una sensación de frustración en él, en la persona que ingresa. Ujú. Bueno, así las cosas, las otras compañeras. Luisa, ¿tú quieres compartirnos algo? Mildred. Si bien, antes de que yo le di la palabra, pero antes de avanzar y lo hablaba con Sara, si bien un proceso en términos generales tiene unos elementos mínimos, como lo decía Angie, y es unos exámenes de ingreso que están por norma, no en todos los casos se hace de la misma manera. Eso depende muchas veces del rol, casi siempre del rol que va a desempeñar. Aunque los administrativos son similares, no tienen que ser iguales, ¿sí? Vale la palabra a Luisa y a Mildred y ya les hago como la propuesta entonces a la luz de los objetivos que pensaría debemos desarrollar. Adelante, Mildred, ahora sí, qué pena. Profe, qué pena, te interrumpo. ¿Les Dime. comparto como tal la información que recopilé con los socios o esa la dejamos luego? No, no, tengámosla ahí para las fuentes, Angie, por favor. Listo. Para cuando La voy a sean. compartir igual por el grupo para que la puedan leer. Listo. Voy a quitarle yo creo que ya mejoró pues con mi cable, pero voy a quité el video para que mejore y voy a quitar el sonido, solo lo activo cuando lo necesite. Listo. Sí, Mildred, no sé, te escuchamos. Ah, ok, ok, profe. Bueno, profe, yo estuve revisando, ¿me escuchan? Sí. Yo estuve revisando en mi empresa sobre todo lo que era el proceso de selección y de contratación dentro de la compañía. Digamos que es un poco hermética para este tipo de información por seguridad y confidencialidad y estos apartes. Pero pese a ello, eh, digamos que hay mucha información que podemos encontrar sobre todo en las publicaciones que se hacen en la página interna de la compañía y en la página que se presenta a a la junta y la que se publica por internet. Y ahí puede encontrar pues como todo el proceso que nosotros llevamos en cuanto a la comunidad de Coca-Cola FEMSA interna y los beneficios que nosotros tenemos. Entonces lo que hice fue como dar una introducción general de qué es Coca-Cola FEMSA en Colombia, en dónde se encuentra ubicada. Aparte, dentro del informe también se encuentran como los objetivos de desarrollo sostenible, que era como lo que veníamos manejando en los módulos anteriores y en los que se había dado bastante énfasis en en la universidad. Entonces como que quise poner una parte de cada uno de los objetivos que el informe nos mostraba. Y ya después de ello, sí como enfatizar en la parte laboral, en lo que se llama ambientes laborales sanos y cómo la compañía intenta buscar este tipo de ambientes, el plan estratégico que se tiene dentro de Coca-Cola y cómo se obedece todo a un plan inicial de las necesidades de un perfil determinado para poder llegar a la contratación, ya sea directa o a través de una temporal o un outsourcing de la persona indicada. También tengo como las sesiones de reclutamiento, de selección, de cuáles son como las bases, la no discriminación, la inclusión, eh, la parte de la inducción en donde se nos muestra no solamente lo que es la compañía, sino todo lo que viene siendo
los programas de los códigos de éticas. En Coca-Cola manejamos un programa de sistemas de denuncias que nos permite es como decir con quién o por qué no estamos conformes con un proceso. Y esos son, digamos que valores agregados que tiene la compañía, que se ven en el proceso de inducción, pero que se van afirmando en el paso del tiempo de uno dentro de la organización como tal. Tengo también como un listado de todos los documentos que se requieren para poder ingresar a la compañía, cuál es como el paso a paso de mi proceso, o sea, el proceso que yo viví, porque pues obviamente no pude acceder al paso a paso que hace la compañía como tal, pues no me fue posible acceder a esa información, pero lo que hice fue como decir, mira, cuando yo ingresé, mis pasos fueron estos, en donde vi publicada la oferta laboral, donde fui a presentar mis primeros exámenes, cuáles fueron como la información general que se solicitó en ellos, quiénes fueron las personas de las entrevistas, cuáles fueron las pruebas de conocimiento, como todo el orden y decir como, bueno, en la semana allá se ingresa como a una semana de inducción completa. Es una semana de inducción completa en donde varías todo lo que son los códigos de éticas, los beneficios que se tienen como empleado directo, como empleado a través de terceros, todo lo que son los seguros que se manejan a través de la compañía, el conocimiento general de la compañía. Y hay una parte muy importante que yo resalto y es que nos enfocan mucho al conocimiento del mercado. Independiente del proceso que tú vayas a hacer, siempre hay un conocimiento de lo que hace la parte de ventas, de lo que hace el prevendedor a diario, y te dan un día completo para que tú vayas, hagas acompañamiento a un prevendedor X que se encarga de como mostrarte todo el paso a paso que ellos tienen que llenar para cumplir con las ventas y con las metas que a ellos también se les piden. Igual que como se hace con ese prevendedor, también hacen con el entregador. Entonces, como que muestran la compañía no solamente desde el puesto que vas a ocupar, sino como la parte del mercado y quienes prácticamente están luchando y guerreándosela para conseguir los recursos con los que con los que se van a trabajar y con los que uno pues va a poder solventar su salario también, ¿no? ¿Qué otra cosa? Perfecto, Mildred. Sí, entonces vemos, como les decía hace un minuto, vamos viendo tan amplio que seguramente para la empresa de Angie no lo vamos a hacer tan amplio. Luisa, ¿tú tienes algún aporte diferente a lo que habló ya de pronto Mildred? Entonces hemos hablado de inducción, de selección, hemos hablado del perfil, que son los elementos que tenemos que tener en cuenta para alimentar el proceso, ¿sí? Habló de, bueno, inducción, selección, recorrido por la planta. Bueno, pues yo como tal, lo único que quiero como hacer como de anotación pues extra es que obviamente en el hospital, que es un hospital que ya lleva demasiado tiempo en el mercado, en el sector, ellos tienen pues unos procesos ya demasiado establecidos. Son demasiado puntuales como en sus requerimientos y no entra pues como ahí a evidenciar como la parte de falta de estructura del proceso. Son personas demasiado entrenadas y capacitadas pues para la situación. Es un grupo amplio. Los primeros filtros los hacen psicólogas entrenadas en el reclutamiento y selección, y son las que se encargan de hacer como la entrevista grupal y aplicar los test pues, de aptitudes y los test de personalidad que hacen allá, aparte de uno presentar pues las pruebas de conocimiento. Ya luego seguimos con los filtros de entrevistas ya personalizadas, pero ya son con los jefes directos
de cada área en donde ellos son los que se encargan pues como de hacer las entrevistas. Como en especial de lo que hayan dicho, anotación especial es que por tener un proceso tan maduro y tan establecido, el proceso de inducción allá es muy estructurado y muy rígido en el sentido que todos los empleados tengan el cargo que tengan, siempre pasan por su proceso de inducción y capacitación. Siempre tienen un entrenamiento, siempre tienen un acompañamiento, aparte de que sigue soportado ese entrenamiento y el cumplimiento de las metas del entrenamiento por su debido formato, diligenciado como por la persona responsable del entrenamiento. Pero lo único que resalto es que en ocasiones no tienen como identificado las personas que deberían de ser las multiplicadoras para esto, pues ya que en ocasiones, que pesar, toca a los compañeros como defenderse en solitos porque tienen un mal entrenamiento, porque la persona que le designaron no le gusta hacer entrenamiento, es egoísta con la información. Entonces, hay veces que se presentan como esos vacíos, pero es por eso, porque no terminaron de estructurar bien y de seleccionar e identificando las habilidades y las aptitudes de una persona para poder ser el entrenador o multiplicador de una persona, porque creo que eso es algo, es una responsabilidad que tú le des la bienvenida a un nuevo integrante, hacerlo sentir parte del equipo y obviamente entregarle toda la información, no ser selectivos con la información como quien dice, defiéndase usted como pueda y sí que más que es un hospital en donde el trabajo es más bien durito y se maneja demasiados trámites administrativos. Es lo único que tenía como para resaltar. Lo que sí me centré mucho es que yo estuve haciendo fue la parte de el marco teórico, en donde encontré información muy valiosa, de resaltar eh, las, Ok, la, Luisa, pero ven, dame un minutico, qué pena, dame un minutico, ok, yo me meto aquí en ese punto, listo. Entonces, miren, confirma lo que hemos dicho. Vamos a adaptar el proceso a las necesidades de superhumanos. Yo voy a compartirles en este momento que también les dije a ustedes en la sesión anterior que en la biblioteca CEIPA, por ser estudiante CEIPA, hay un acceso a información que nos puede traer por lo menos procesos, digamos que información de actualidad. Lo que han dicho las compañeras es muy válido, pero también hemos visto ahí ya algunas de las desventajas cuando uno hace tan robusto el proceso. Y lo que comentaba Luisa me parece muy interesante, incluso la misma Mildred, y es que si bien la compañía tiene muy estructurado su proceso y tiene algunos servicios que son tercerizados, que ocurre mucho en ese tipo de empresas, de pronto donde se queda esa línea delgada, porque independiente de que a mí me contrate Coca-Cola FEMSA o me contrate Superhumanos para trabajar en Coca-Cola, yo debo tener por lo menos un proceso similar y una inducción similar, que era también lo que manifestaba de pronto Luisa. Bueno, entonces yo les decía a ustedes que con CEIPA, cuando ustedes entran a la biblioteca, ¿están viendo mi pantalla? Sí. sí Ah, señora, listo. Cuando profe. entran a la biblioteca y en bases de datos ustedes van a encontrar esta información que es gestionhumana.com. Esta es una de las N alternativas, pero digamos que las que tenemos en CEIPA, que es muy buena, que es una de las revistas de Legis que mantiene actualizada la información. Entonces aquí en gestión humana, pues ellos aparecen, hablan de normativa, hablan de, y ahí nos vamos a poder apoyar para el tema que requerimos en la parte de los marcos conceptuales y legales, hablan de liderazgo, hablan de competencias, pero nosotros quisiéramos hacer tan amplio que seguramente yo le digo a Mildred, ustedes tienen diccionario de competencias, me va a decir probablemente sí, el hospital también probablemente lo tiene, pero para el caso de Superhumanos nosotros hoy no vamos a diseñar un proceso basado en competencias porque hay que empezar a estructurar lo que se tiene y luego elevarlo a ese nivel.
Hay un tema de desarrollo, un tema de compensación, de capacitación, seguridad, salud en el trabajo, selección, casos exitosos empresariales, que es lo que quiero que le den una mirada. Aquí no vamos a encontrar todo, pero es una buena fuente de consulta. Entonces, cuando yo voy a selección, yo encuentro aquí una serie de módulos. No los vamos a explorar en este momento, ¿cierto? Sino que vamos a ver cómo ese derrotero. Por ejemplo, en el módulo de selección, entonces, ¿qué se utiliza? Y hay casos de éxito en algunas empresas. Mire que aquí ya ampliamos más el espectro de qué es lo que están haciendo las grandes empresas y por qué son exitosas, ¿sí? ¿Cuál es la misión nuestra? Diseñar un proceso exitoso para superhumanos con los recursos que hoy tenemos, es decir, la plataforma estratégica que sabemos que está en construcción y lo que está ocurriendo en la empresa. Pero lo que nos dice Angie es valiosísimo. No debe ocurrir, nosotros debemos diseñar el proceso con los procedimientos y todos los instructivos, formatos que se requieran para que una persona, cuando vaya a contratarse por la empresa o por el tercero, con quiera que sea, pues se hagan esas pruebas y no ocurra lo que ella nos está diciendo. No, es que por cualquier motivo no se pagaron los exámenes, ¿cierto? Incluso hay compañías que no deben ser, no voy a decir nombres ni mucho menos, y uno lo ve tristemente en los empleados de menor rango que van a trabajar con esas empresas, llegan la IPS donde hacen los exámenes de admisión y le dicen, no, tiene que pagar tanto. Y a la persona nunca le notificaron siquiera eso en el proceso de selección. Pues no debería pasar, ¿cierto? Por norma, esos datos, ese valor lo debe asumir la empresa. Pero hay empresas, insisto, de servicios temporales donde eso ocurre con mucha frecuencia. Como hay muchas cosas en la norma que no vamos a ajustar, ¿cierto? Otra cosa, por ejemplo, de lo legal, pues no está permitido solicitarle una prueba de embarazo a una dama para un proceso de admisión, pero todas las empresas lo hacen y lo hacen bajo un examen de una serología con fines y lo sabe la empresa, el laboratorio, y lo sabe la empresa, no sabe nadie más, ¿cierto? Pero ahí le hicieron su prueba. Entonces, a eso me refiero que vamos a mirar. Así las cosas, yo les propongo que el objetivo que nosotros nos debemos trazar como general, nosotros teníamos fortalecer el proceso de vinculación del personal, reclutamiento, selección e inducción del área de gestión humana de la empresa, pues superhumanos, ¿sí? Diagnosticar el proceso de vinculación, proponer un nuevo proceso, de acuerdo al carácter específico del cargo, fortalecer los procesos de selección. Con lo que Angie nos dice, yo creería que más que hacer un diagnóstico, nosotros ya encontramos unas oportunidades y sería establecer el proceso de gestión humana de la compañía como propuesta, con qué alcance. Mire que ahí tenemos mucho donde trabajar, porque si nosotros ahondamos, entonces no está en selección, hay que ajustar, hay que revisar cómo está la parte de contratación, hay que revisar cómo está la parte de desarrollo, hay que revisar cómo está la parte de seguridad y salud en el trabajo, por lo menos las propuestes genéricas, ¿sí? No vamos a desarrollar todo el sistema, ¿sí me hago entender? Ustedes son las que definen el alcance. ¿Por qué digo de ustedes? Porque lo que les estoy contando a la luz de lo que tiene la empresa es un reto muy amplio. Ventaja, son varias en el equipo y las 4 trabajan en el área, ¿sí? Es una ventaja grande. Restricción, quien está en la empresa, que es Angie, tiene acceso a alguna información, pero los otros son propuestas. Ustedes, como les digo, son las que deciden hasta dónde queremos dar. Porque ustedes me pueden decir, no, vamos a hacer solamente el proceso de selección y contratación. También lo podemos hacer y también estaríamos cumpliendo con ese alcance. Porque vuelvo y les digo, la invitación es tomar por lo menos los 4 procesos principales de gestión humana. Ya ustedes me dirán cómo queremos organizarlo. Ya diría yo que un objetivo específico no es hacer el diagnóstico, o sea, sí vamos a hacer, porque eso lo encontraremos en los antecedentes y en la justificación, que nos damos cuenta que no tenemos que hacer un diagnóstico para conocer qué es lo que está pasando, ¿cierto? Sí, de acuerdo, profe. En este caso, los 4 procesos serían contratación, selección, desarrollo, bienestar, o puntualmente. Podríamos tomar ese, podríamos tomar, pero lo que pasa es que dentro de bienestar está seguridad y salud. Lo que pasa es que por hoy con el cambio está aparte, pero por lo menos lo mínimo de seguridad, ¿cierto? Aunque seguridad y salud, en esa parte, la verdad, la empresa sí tiene como mucho la parte de inspección de puestos de trabajo, pues tiene una persona externa que hace listas de chequeo de puestos en la parte de ergonomía, o sea, en eso no es que yo te diga pues que sea lo máximo,
porque yo estuve pues, en pero una están empresa. cumpliendo la norma. Sí, sí, en cuanto a salud y seguridad, no te digo pues como que sea el sistema de gestión de salud y seguridad pues súper estructurado porque estuve en una empresa que estaba certificada en OSHAS, pero sí se está haciendo como tal pues lo mínimo que exige la ley. Obviamente si se puede, pues, si se profundiza y se lleva todo al para qué se hace y con un propósito bien profundo que se genere, pues obvio se pueden hacer mejoras, pero en lo de salud y seguridad sí hay No, lo como que más pasa es cosas. que, listo, no nos daría el tiempo para hacer una profundidad porque casi que eso sería un trabajo aparte. Y Sí, hoy, pues, con total, lo que pide eso la iba a norma, decir. lo que pide la norma, la empresa por Ujú, eso están buscando un tercero que haga el proceso. Entonces sería, ujú, sí, concentrémonos en selección, que eso implica desde levantamiento de los cargos con sus respectivos sí. perfiles. Ujú. Yo ya he hecho un Sí. trabajo ahí adelantado porque desde el área en la que yo estoy, como se conoce tan a profundidad los puestos, entonces con mi jefe, una de las tareas que nos pusieron era como que analizáramos los puestos de trabajo, pues no tanto del área administrativa, sino como del core del negocio, como de Ujú. lo que nosotros llamamos oficinas superhumanas, que es como de lo que está ligado al entrenamiento y ya generamos como mucho la parte de funciones de unos cargos que son como neurálgicos o que son muy puntuales dentro de la empresa. Entonces, ahí hay ya un trabajo adelantado en esas Eso, funciones. no tenemos que hacer todos los perfiles, sí por lo menos hacer una estructura de perfil, validarla, levantar algunos perfiles para tener de ahí ese insumo. Perfecto, Ujú. mejor que ya se haya adelantado. En dos, entonces listo, nos vamos a concentrar en selección, en definir cuáles serían los pasos a seguir en la selección, que involucra desde el momento en que hay la entrevista con el psicólogo, si está tercerizado o está en la empresa, o desde el momento incluso de la convocatoria. Tendríamos que analizar qué tanto hacer. Profe, qué pena Sí. interrumpirte y me parece importante ahí. Ahorita en lo que me compartían los dos socios fundadores de la compañía, en el punto de que pues de la pregunta que hizo Luisa o que formalizó como de qué era lo más neurálgico que pues principal falencia a la hora de encontrar un mejor aspirante para el cargo, ellos definían que no viva la filosofía de un superhumano, por así decirlo, es que no sea una persona entrenada, es decir, que el reclutamiento ya no es tan amplio porque debe ser una persona que se haya entrenado en superhumanos para que trabaje allí. Es decir, que la parte del reclutamiento ya no es como qué medios vamos a utilizar y eso, sino porque ya son personas que ya se hayan entrenado y graduado con ese entrenamiento puntualmente, porque decían que la principal falencia es contratar personas externas que no se hayan entrenado o que no vivan en esa filosofía. Ah, bueno, entonces mucho más interesante. Entonces, listo. Bueno, entonces está el proceso, pues ya dijimos, selección con todo lo que implica en el proceso, que ese es un insumo bastante importante. Es decir, yo no voy a considerar siquiera una persona que no tenga ese entrenamiento mínimo. Ujú. Y ahí inicia mi proceso. O sea, se identifica la vacante, empiezo el reclutamiento interno, porque entonces en ese caso sería interno, mirar cuáles son las personas o las bases de datos, etcétera, etcétera, y cuál sería el proceso. Ujú, ¿Qué entrevistas, cuántas entrevistas, con quiénes, en qué momento, ujú. cómo se notifica, con qué formato, a quién se le llama, dónde se registra, cuándo avanza, quién lo llama, quién no lo llama, Sí. qué pruebas psicotécnicas utilizo, si es que utilizo pruebas Ujú. psicotécnicas, psicométricas, visita domiciliaria, vuelvo y le digo, tan amplio como la compañía quiera y tenga capacidad de hacerlo. Sí. Una vez definido esto, entonces, ¿cómo es el proceso de contratación? Que nosotros no nos vamos a meter ahí mucho en el proceso de contratación porque ya la compañía tiene un modelo, que es mínimo, pues que garantizar de que haya un contrato de trabajo, que a la Ese sí. persona, eso, que a la persona, que ya está, nosotros no somos abogados ni nos vamos a ir a revisar, decir esto está bueno o no está bueno, pero que haya las Ujú. condiciones mínimas, un contrato de Y trabajo, que haga todo el qué pena proceso. interrumpo, profe, ahí, porque puntualmente la empresa tiene área legal. Ah, Entonces el abogado excelente. puntualmente, y ahí, por ejemplo, en eso sí son muy rigurosos. Por ejemplo, si hacen un cambio de funciones, hacen ahí mismo un otro sí, cambiando, pues o Ujú. modificando, si hacen, eso sí, en eso sí son súper juiciosos, la Bueno, verdad entonces sí. simplemente hay que articularlo, qué tipo de Ujú. documentación se le pide, que eso quede explícito, que a mí no me digan, ve, es que si tenés hijos de 18 años trae esto, no, si tenés menores trae esto, no, que sea explícito, porque eso es un insumo para un documento Ujú. legal que es la afiliación a la seguridad y la salud. Sí, yo Listo. tengo ahí, no sé si aporta un formato que yo creé cuando estaban en otra empresa trabajando como practicante de recursos humanos, un formato que diseñé pues como con los documentos mínimos que se requieren para ingresar Eso, pues como se en la valida historia.
Eso se valida y se revisa, se ajusta y se entrega el proceso sin interferir con el proceso de contratación. Y nos vamos a la otra parte, que es que la socialización como tal en la empresa, es decir, ya el proceso de inducción se monta, el proceso de reinducción se monta, toda la parte de entrenamiento, así no esté hoy o que tenga algunos elementos, se montaría esto, de modo que ahí nos vayamos a bienestar, qué actividades de bienestar que hoy tenga la empresa. Entonces ahí sí sería pues la parte. Yo no les voy a descartar el diagnóstico del todo, porque, insisto, hay que partir de algo, pero ¿cómo lo vamos a organizar? ¿Sí? Porque no alcanzamos tampoco en todo el proceso a trabajar, por ejemplo, evaluación del desempeño, que sería otro de los insumos para trabajar, ¿qué? Para trabajar bienestar y para trabajar la parte de competencias y de evaluación, que hay que hacerlo, y generar desarrollo, pero por lo menos tener unos insumos para capacitación que vengan ¿de dónde? Del entrenamiento y lo que yo haga con el personal. ¿Sí me hago entender? No los vamos a definir absolutamente todos, pero sí vamos a hablar de los procesos. Ok, profe, entonces lo que te entiendo serían las cuatro áreas de trabajar: selección, contratación, bienestar y desarrollo. Sí, esa es mi propuesta. No sé ustedes qué otro ajuste quieran hacer a la luz. Vuelvo les digo, ustedes son los que tienen las capacidades porque van a poner pues todos los recursos, insisto, hay buen personal, las 4 trabajan, las 4 conocen, pero hasta dónde dividirse las funciones pues sea tan sano, ya ustedes son las que definen el alcance. Profe, qué pena, yo intervengo. Dime, claro. No sé, cuando hicimos la primera reunión, pues nosotras que estábamos definiendo qué temas tratar, nosotras queríamos tratar todo, pero como yo les decía, es prácticamente una empresa que está con página en blanco, que es prácticamente diseñarlo, no hacer un mejoramiento, sino que toca es diseñarlo completamente. Escuchando pues que Angie nos cuenta que la parte de seguridad en el trabajo la maneja una persona externa, yo creo que es mucho más valioso generarle algo de mayor valor y mayor profundidad a la empresa para que les quede y que de pronto lo puedan llegar a ajustar y aplicar en la actualidad en los procesos que les hace falta. Saltearnos como esa parte de seguridad en el trabajo y enfocarnos más a profundidad desde la parte de selección, inducción y desarrollo del talento humano, haciendo énfasis en el proceso de plan de carrera, porque si ellos obviamente quieren es que la persona que trabaja con ellos viva su filosofía, me imagino que deben de generar es un plan de carrera para poder asegurar que tengan cubiertos todos los puestos importantes. Sí, Luisa, por eso mira que nosotros dijimos, no, seguridad y salud lo vamos a dejar del lado, porque eso sería tan amplio y no tenemos la capacidad, sino bienestar, y dentro de bienestar nos adentramos a desarrollo, a la parte social como tal, De a la parte beneficio. de capacitación. Sí, mirar qué existe de beneficios y si no proponer. Y ahí sí, me parece válido lo que dice Sí. Luisa. Mirar como un plan, yo no sabría decir, Luisa, porque un plan de carrera también es hablar de algo bastante macro, sino hablarlo desde bienestar, esas alternativas para que la persona pueda desarrollarse dentro de la empresa sin hablar propiamente de plan de carrera. O sea, tomarlo como Porque si actividades de algo, formación, desarrollo que me van a potenciar para eso. porque algo, por ejemplo, que no se hace actualmente, y es como que si se requiere un puesto puntualmente, la vacante inicialmente se haga interna antes de tomar personas de la comunidad para que ocupen esos cargos, sino como para, pues eso obviamente fomenta el crecimiento y el desarrollo de la persona dentro de la empresa y pues te motivas, sabes que tienes oportunidades de crecimiento y como la empresa está en expansión, la posibilidad de ser coordinador o director de otra sede, o sea, ahí en esa parte de bienestar sí, sí se profundiza y sí sería muy extenso, pero sí se podría contemplar como una variable dentro del programa de bienestar. Sí, Para que obviamente la empresa ya trabaje y la desarrolle a profundidad, pero sí siento que es algo por como que eso se son puede. propuestas, son propuestas. Sí, Nosotros no alcanzamos a implementar, son no. propuestas con los Ujú. requisitos
profesionales, pero estoy hablando Sí. no con un nivel de profundidad intenso, ¿sí? Ujú, Por lo sí. menos asegurar el proceso. Ajá. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que esos sean los procesos. Selección, contratación, bienestar y desarrollo. Sara y Mildred, ¿qué opinan? ¿Qué quieren complementar? Profe, si nos vamos a la parte de bienestar, no sé qué tanto pues se nos podría ir allí. Selección, contratación y desarrollo, o sea, selección, inducción, contratación y desarrollo, digamos que sería el tema foco. Pero si nos vamos hacia la parte de bienestar, sería como irnos un poco más afuera, me parece. No, hacer el bienestar, no, desde el interior como un insumo para ese plan de desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que cuando tú hablas de bienestar no necesariamente tienen que ser actividades extramurales, hace parte, eso es uno. Bienestar no tiene que ser solamente compensación en especie, bienestar no tiene que ser salario, no tiene que ser salario emocional, uno Ujú. toma algunos de los elementos, ya identificaremos a la luz de lo que puede la compañía, definimos algunas pautas. Ah, ok, Sí, como una oportunidad de trabajar un poquito clima laboral, mira que no estamos tocando el tema directamente, pero es un poquito el clima laboral y lo que se deriva de allí para el desarrollo de las personas en su entorno. ok. ¿Listo? Bueno, entonces así las cosas, señoritas. La siguiente necesidad, entonces ya es estructurar en ese documento que ya Luisa y yo no la dejé hablar ahorita cuando hablamos de necesidades de información y de fuentes y de información, empezar a estructurar con estos elementos cuáles serían los objetivos. El objetivo general, que es uno que nos abarque todo, ¿cierto? Redactar el general y los específicos, que sería desarrollar cada uno de ellos. La metodología, definir qué metodología vamos a utilizar. ¿Qué hacemos para definir metodologías? Casi siempre uno utiliza metodología, una descriptiva, porque va a hablar de la empresa, en este caso, o una metodología que sea ya propositiva. O sea, aquí definimos, ahí sí viene lo que decía Luisa, y es cuáles son las fuentes. Nos vamos a ir a buscar en textos, llámese bases de datos o textos de metodología de la investigación, también lo que haya en biblioteca virtual, cuáles son esas metodologías que se pueden desarrollar y vamos a elegir. Normalmente utilizamos metodologías combinadas. Definimos ahí una o dos metodologías, tomamos la referencia textual porque la vamos a necesitar luego en las fuentes para poder empezar. Ya esas necesidades de información, mire que ustedes han narrado N necesidades, pero ustedes hablaban, por ejemplo, lo decía Angie, lo dijo Luisa, y es como una especie que lo decía Angie en el primer momento, una especie de encuesta que yo les dije, encuesta todavía no, porque necesitamos saber si no vamos a requerir otro tipo de información, pero ya Angie hizo una tarea con los socios, esos pueden convertirse en fuentes como entrevistas semiestructuradas, es decir, que Angie va a transcribir todo eso que habló con los socios. Vamos a mirar entonces otras necesidades, lo que hay en el entorno, y ahí es donde nos vamos a apoyar en gestionhumana.com a ver qué están haciendo las grandes compañías. Nosotros podemos utilizar todo lo que necesitemos de gestionhumana.com siempre y cuando demos los créditos. Entonces eso no es en ningún caso plagio ni mucho menos. Vamos a mirar qué hay allá que nos pueda servir, porque inclusive hay formatos que se pueden utilizar. No tengo en este momento qué, pues ya hace rato que no recuerdo esta página, qué formatos habrán actualizados, pero se pueden utilizar. Guías, espérenme aquí, guías, modelos, herramientas. Ah, bueno, sí. Hay un link, una herramienta, una opción de la página que se llama, ay, la encontré, ya me olvidó, espérenme. Se llaman guías modelos y están en gestionhumana.com, banco conocimiento, formatos, ahí están todos los formatos. Entonces, mire que hay muchas cosas que podemos utilizar. En selección que tengo, entonces voy y busco cuáles son, para no entrar a mirar de cero, puedes ir confundirnos porque el San Vicente tiene este, Coca-Cola tiene este y nosotros no tenemos ninguno, mirar cuál de esos. Entonces, otra tarea que van a hacer es
en esta semana, esa sí es importante también, todas las que han hecho son importantes, pero van a revisar, a explorar esa página que nos sirve. Y Angie, por su parte, va a recopilar todos los formatos que tenga la empresa. Angie, ¿pueden abrir de pronto un disco, un archivo compartido, una carpeta compartida para que todas tengan acceso a la información de las fuentes? Sí, profe, ya en el Drive compartí un archivo inicial. Mi compromiso sería mañana en la mañana, apenas llegue a la oficina, generar como tal la carpeta, te agrego a ti y ahí como para que todas vayamos poniendo todo. En cuanto a formatos, lo que sí debo decir es que eso sí está para gestión humana, cero. Pero yo cuando fui practicante de talento humano en la empresa que les contaba, que la empresa también estaba desde cero, que monté todos los formatos, está desde el pues yo generé desde el formato de requisición o requerimiento de personal, no sé ya en este momento cómo se llama porque hace mucho no estudiaba, hasta el formato de inducción, evaluación de inducción, o sea, ahí sí hay como buena fuente y los construí muy desde cero y mirando diferentes empresas, como pues como que consolidé los formatos, buscando los de muchas empresas y como generando lo que más se adaptaba a esa empresa puntualmente, que no era tan grande, como mirando como lo que requería. Perfecto. Angie, yo soy la que no estoy ubicada. ¿Me recuerdas exactamente qué es lo que ustedes hacen en Superhumano? Yo sé que me contaste en la sesión anterior, pero creo que todavía no lo tengo muy claro. Ok, mira, puntualmente la empresa de Superhumanos es una empresa de desarrollo y potencial humano y son entrenamientos basados en todo lo que tiene que ver con la parte del ser. Pues puntualmente lo que estamos buscando los seres humanos es la parte de tener equilibrio, de tener estabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Entonces el entrenamiento tiene pues como muchas herramientas, programación neurolingüística, coaching, o sea, hay miles de herramientas que se utilizan dentro del entrenamiento para toda la parte de desarrollo del ser, para llevar a los seres humanos a que vean diferentes posibilidades y diferentes opciones y que generen pues como cambios positivos en su vida. Ok, ¿y un cliente de ustedes quién puede ser? Esos ilimitados, cualquier persona que esté interesada en realizar un No, está entrenamiento. bien, pero hoy en la realidad, ¿cuál es el cliente que usted más le factura? ¿Es un cliente